Cuéntenme, ¿no les costó ingresar? Mucho tráfico, todavía están trabajando. ¿Cómo estamos, Doc? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y ya listos, prestos y dispuestos. Excelente, excelente. Me da gusto que todos estén bien. Bueno, sobre todo Nelson parece que está muy bien por ahí. Bueno, sí, todavía se siente. A pesar de que en algunos lugares está lloviendo, hay calorcito. Entonces creo que no está del todo mal, Nelson. Punto extra. Ahí está, excelente. Bueno, entonces bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. No les envié el tema porque lo preparé de una forma en la que no iba a ser evaluado el resumen el día de hoy. Entonces no hay ningún problema, no se vayan a preocupar por eso. Y al terminar nuestra charla de hoy voy a subir el cuestionario en mención para que lo puedan trabajar durante estos días y me lo puedan enviar antes del viernes. Al mismo tiempo les cuento que el día de mañana estaré subiendo el material y el tema que vamos a discutir el próximo viernes. Entonces, sin otro preámbulo más, vamos a dar inicio. Nuestro tema de hoy va a ser la adolescencia, conceptos generales. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de la adolescencia y en la clase pasada habíamos explicado que este es nuestro eje fundamental en este curso, tratar de saber todo lo que corresponde a esta etapa de la vida, que tiene unas características especiales y por lo tanto hay que tenerlas en mente y de conocimiento para poder abordar a los muchachos que van a estar a cargo de nosotros. Aquí vamos a ir viendo poco a poco todos los cambios físicos, sociales, psicológicos, etcétera, que van a estar, por los cuales ellos deben de pasar y para que nosotros podamos identificarlos y tratar de trabajar con ellos de la mejor manera. Para empezar vamos a hablar un poquito de conceptos, ya que la palabra adolescente se deriva principalmente del latín, ¿verdad? Del latín adolescere, que significa adolescente precisamente, aunque tiene otro tipo de conceptualidad en nuestro idioma castellano, ya que en el idioma castellano pues se conoce, se le entiende a la adolescencia como un periodo de imperfección o defecto, y también tiene otra conceptualización, crecimiento y maduración. En esta etapa vamos a... Doctor, disculpe, la presentación no se ve. No la deben ver. ¿Qué hago aquí? ¿No la debemos ver, no? No, doctor, se quedó congelada. Ahí está, ya abrió clasificación. Ahí sí, doctor, ya se ve clasificación. Perfecto, perfecto.
Ahí estamos entonces. Pues como les decía, la palabra se deriva del latín, que significa adolescente, que significa adolescente. También el idioma castellano tiene conceptos como creencias como que es la imperfección o el defecto, y otros lo consideran como crecimiento y maduración. En esta etapa nosotros vamos a evidenciar cambios. Permítame, vamos a tomar en cuenta que en esta etapa vamos a tener a los muchachos que van a pasar por cambios físicos, psicológicos importantes que van a servir para que ellos alcancen un grado de maduración para la vida adulta. Todos sabemos que la adolescencia a nivel histórico era considerado como un periodo de tormenta emocional donde había toda esta cambio hormonal y estaban sujetos a mucho estrés. Antes se consideraba como una etapa muy perturbadora para el ser humano. Ahora, pues, ya lo vemos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ya que nosotros consideramos la adolescencia como una etapa de oportunidad en el desarrollo evolutivo de la persona, ya que es en este momento donde podemos sentar las bases para lo que ellos pueden llegar a ser en su vida adulta. La adolescencia comprende principalmente la pubertad, que es un periodo específicamente de cambios biológicos, del cual vamos a entrar a platicar en futuras clases. Prácticamente abarca desde el inicio de la pubertad hasta el final del crecimiento, desarrollo físico y social. Micrófono abierto. Gracias, creo que era Otoniel. Gracias, Otoniel. Perfecto. Como les decía, la adolescencia abarca desde el inicio de la pubertad hasta el final del crecimiento y desarrollo físico y psicosocial del individuo. Está más o menos ubicada entre la segunda década de la vida, ¿sí? Y es prácticamente como el paso o la preparación del niño hacia la vida adulta. Entre las la clasificación del adolescente para fines prácticos, la OMS hizo un consenso hace varios años ya y definió la adolescencia en dos etapas principales. La adolescencia per se, que está ubicada entre los 10 y los 19 años de edad, y la juventud, que esta abarca prácticamente de los 19 a los 25 años. Sin embargo, también tenemos esta clasificación es muy generalizada, ya que los rangos de edad que abarcan son muy amplios y los cambios que se dan en estas edades son muchos para abarcarlos con tanto rango de edad. Y por eso la Sociedad Americana de Salud y Medicina del Adolescente modificó esta clasificación de la adolescencia y la dividió en tres etapas principales, ya que ellos la ubican desde los 10 hasta los 21 años, y entonces la divide en tres etapas. La etapa inicial, que va a abarcar más o menos de los 10 a los 14 años. ¿Por qué es importante esta subclasificación? Porque en esta etapa nos vamos a los cambios puberales. Nos referimos a todo este inicio del desarrollo de hormonas y cambios físicos en el individuo que son notorios. El inicio del desarrollo de los órganos sexuales, aumento del crecimiento, medios en áreas donde no existían. Entonces, en esta etapa es donde vamos a observar principalmente esos cambios. Luego lo dividen en la adolescencia media, que lo clasifica más o menos de los 15 a los 17 años. Aquí la mayoría de esos cambios físicos han terminado y donde vemos que inician principalmente los cambios conductuales.
y estos los más conflictos en el núcleo familiar, ya que en esta etapa los adolescentes comienzan a tener sus propios conceptos de vida, a saber que ellos son capaces de hacer más cosas y muchas veces entran en conflicto con la autoridad. Entiéndase los padres, los maestros, entrenadores y cualquier figura de autoridad que pueda estar dentro de participando con ellos en ese momento. Y por último tenemos la etapa de la adolescencia tardía, que la abarca de los 18 a los 21 años. Nosotros vamos a ver y la adolescencia va a estar llegando progresivamente a la madurez. Esta es una etapa donde ellos empiezan a ver su proyecto de vida, a pensar de una forma más adecuada, y entonces viene la reconciliación con la figura de autoridad, viene la conceptualización de la responsabilidad y de su plan a futuro, de lo que quieren llegar ellos a hacer. Es una etapa donde ya están centrados más en sus objetivos y lo ven de una forma más sencilla. Dentro de la adolescencia es importante que nosotros tengamos en mente que existen muchos mitos en la sociedad y estos mitos es importante poderlos discutir un poquito, ya que muchas veces esto nos lleva a que provoquemos algunos errores por pensar ciertas cosas, sobre todo en nuestro país, que es un país multicultural, donde todavía nos dejamos llevar por creencias ancestrales o cosmologías diferentes. Es importante que nosotros entendamos estos mitos y los podamos, pues prácticamente desmentir, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos no son reales. Por ejemplo, uno de los principales es que se cree el desarrollo del adolescente es turbulento y esto debe ser normal. O sea, todos creemos que, sí es que está rebelde, está peleonero, porque está en la adolescencia, entonces hay que dejarlo. Y esto no es así realmente. Está identificado que el desarrollo de ellos no es turbulento. De hecho, la mayoría está estudiado que prácticamente el 80% de los adolescentes no entran en conflictos importantes en su hogar ni con la figura de autoridad. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esto es nada más que un mito, ¿verdad? Luego vemos el siguiente mito, que es que la adolescencia es un periodo de gran emotividad descontrolada. Los adolescentes tienen sus sentimientos a flor de piel y entonces por eso dejamos que griten, dejamos que hagan berrinches, que lloren, que sean rebeldes, lo cual también está demostrado que no es así, ya que la mayoría de estos, cuanto mayor es el adolescente, más negativo está, porque se da cuenta de las dificultades que pone la vida, todos los obstáculos que llegan a tener para lograr conseguir sus objetivos, y entonces por lo regular están preocupados por no poder llenar esa suela de zapato que tienen que llenar ellos cuando les toque ser activos en nuestra sociedad. Entonces este es otro mito que se queda desmentido prácticamente. Y por último, hay un mito importante que todos creemos que el adolescente tiene un pensamiento irracional e infantil. Solo en general que nos creemos que es una etapa de inmadurez, creemos que ese es su pensamiento. Y lo que realmente es completamente diferente. Ellos a esta edad ya tienen desarrollado completamente el pensamiento abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, esto es lo que ellos ya empiezan a visualizarse de qué forma quieren ser en su vida adulta. Y entonces esto les da a ellos un plus de responsabilidad para tratar de conseguir sus objetivos, sea en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito deportivo y en cualquiera de todas las aristas donde ellos puedan estarse desenvolviendo. Aquí estamos. También hay unos aspectos físicos que debemos de tomar en cuenta en
en esta etapa de la vida con los muchachos, ya que como yo les explicaba hace un momento, a los 12 años ellos tienen desarrollado por completo su capacidad de pensar en abstracto. Es decir, ellos empiezan a imaginarse qué quieren ser, cómo quieren llegar a ser, a quién quieren seguir de modelo, y esto nos genera ese deseo de querer superarse, y si son bien orientados vamos a lograr que sean ciudadanos de bien y productivos. Entre los 15 y 16 años, ellos ya tienen completado su desarrollo moral, es decir, ellos ya pueden discernir a ciencia cierta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? A veces creemos que a esta etapa de la vida todavía tienen cierto grado de inocencia y por eso cuando hacen algunas cosas malas se los permitimos y todo eso. Sí, está comprobado que entre los 15 y los 16 años el adolescente ya puede discernir cuáles son las conductas aceptables y cuáles no. Y es importante que nosotros sepamos eso para poder confrontarlos si es necesario de una forma respetuosa y siempre tratando de orientarlos. Hay un aspecto muy importante que quería comentar acá, y se los puse al final de esto, que hasta los 25 y 30 años el ser humano logra desarrollar por completo su corteza frontal. ¿Por qué esto es importante? Si dirán 25 y 30 ya no incluye entre la adolescencia, ya que lo vimos atrás y algunos lo dejan hasta los 21 años. Esto es importante porque en la corteza frontal, que es un área del cerebro, es la encargada del pensamiento lógico y del pensamiento lógico y sobre todo de la toma correcta de decisiones, la capacidad de análisis que podamos tener. Esto es importante ya que el adolescente no ha desarrollado por completo esta área y entonces ellos se dejan llevar mucho por las emociones. Un ejemplo de esto es que al momento de que ellos tengan un conflicto con algún compañero, es muy fácil que puedan llegar hasta los golpes. Por eso es que son muy impulsivos, muy coléricos, reaccionan de forma agresiva, porque todavía no tienen esa capacidad de discernir, de analizar el conflicto y tratar de buscarle una solución pacífica. Entonces es importante que tomemos esto en cuenta para al momento que veamos alguna confrontación entre algún grupo o alguna persona con otra, primero tengamos la empatía de entender que no lo hacen porque ellos son malos, sino simple y sencillamente porque aún no tienen esa capacidad de análisis. Y por eso es que hay que tratar de orientar. Básicamente para concluir esta parte de la presentación, debemos de decir que la adolescencia es una etapa especial con características muy peculiares, muy diversas también, ya que no todos se van a comportar de la misma manera, pero sí es una etapa que se caracteriza por un desarrollo emocional progresivo, ¿sí? Más allá de una ruptura con su desarrollo anterior o por una inestabilidad emocional, sino que más que todo es por un entorno en el que ellos están aprendiendo a desarrollarse plenamente. Y es este desarrollo emocional progresivo y también una forma gradual de la aceptación y de encontrar su identidad que van a asumir cuando les toque el rol de adulto y el rol como ciudadano responsable dentro de su núcleo y su entorno, donde ellos se desarrollen. Entonces, en resumen, eso es prácticamente la adolescencia, es como que la preparación para la vida adulta. Hasta acá donde vamos, ¿hay alguna duda hasta el momento? Son conceptos generales, nada más para poner en contexto realmente en qué etapa se ubica la adolescencia y qué es lo que vamos a ver en estos muchachos en este periodo, en esta etapa de su vida. No sé si tenemos alguna duda al momento.
Todo claro, mi doctor. Otra vez no quise alguna. Muy bien, si estamos claros ahí, continuamos con la segunda parte. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué tipo de grupo es el que vamos a tener que guiar, orientar y trabajar con? Vamos a ver un poquito, de modo grosso, la atención que se le debe dar al adolescente. Estamos claros que esta, como vimos anteriormente, esta es una etapa de mucha vulnerabilidad para la persona. Todos estos cambios de conducta, cambios físicos, cambios psicológicos, hay que recordar que estos cambios pueden afectar, sobre todo porque tenemos dentro de los factores que nos hacen vulnerable a este grupo específico de personas, son varios, entre ellos los biológicos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que desestabiliza a estos muchachos es el factor biológico. El desarrollo de la pubertad es distinto en cada persona, no va a ser una cronología, no va con el mismo tiempo. Un ejemplo claro, hay un muchacho, una niña que desarrolla a los 11 años sus órganos sexuales. Le aumenta el busto, le aumenta la cadera, pero sus demás compañeras aún tienen cuerpo de niña. Eso puede crear cierto grado de rechazo, cierto grado de burla dentro de su grupo social. Entonces, este factor biológico es un área de vulnerabilidad para los muchachos. El mismo caso puede ser contrario para un varón, donde todavía no ha empezado el desarrollo de la pubertad y sus amigos sí. Entonces ellos ya están buscando otro tipo de diversión, mientras que él todavía quiere seguir jugando con cosas infantiles. Y esto puede llegar a crearle cierto rechazo dentro de su grupo y por supuesto esto va a influir en el resto de sus actividades, con depresión, con sentirse mal, con no estudiar, con no rendir en todas sus situaciones, incluso pérdida de apetito y caer en enfermedades, ¿verdad? Entonces estamos viendo los principales factores que vuelven vulnerables a estos muchachos son factores biológicos, como lo platicábamos, factores psicológicos que van muy ligados a los biológicos también, psicológicos cuando se sienten rechazados, cierta humillación, etc. Factores culturales, eso se ve mucho en nuestro medio, viene de forma distinta, a veces es marginado o tratado de forma diferente. No digamos los factores socioeconómicos, la diferencia, la gran y abismal diferencia que hay económicamente en nuestro país, eso también son objeto de rechazo a veces por todo eso, burlas, porque yo tengo zapatos caros, porque yo apenas me alcanzó para unos de paca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego hay otros factores como los políticos, los culturales. Entonces, prácticamente las vulnerabilidades que pueden tener nuestros muchachos se enfocan en tres pilares importantes. Los factores de riesgo, que son factores, los factores de riesgo que son factores, básicamente son elementos, pueden ser situaciones o condiciones que vienen a afectar, y influir de forma negativa en la conducta de los adolescentes, ¿verdad? Estos factores de riesgo, por supuesto que pueden ser modificables. Un ejemplo de estos, por ejemplo, podríamos hablar del factor económico, el factor de educación, ¿sí? Si alguien tiene un bajo nivel de escolaridad, es un factor de riesgo para poder tener mayor dificultad en atravesar esta etapa de adolescencia, pero estos son factores que podemos modificar, ¿verdad? Se puede ayudar a
que empiece a estudiar o algún tipo de esta situación, ¿verdad? Entonces, estos factores de riesgo es uno de los principales pilares. Hay que identificar estos factores porque estos pueden modificarse y ayudarle mucho a la persona a poder desarrollarse de forma plena. Conductas de riesgo. Estas son acciones repetidas que pueden alterar el desarrollo psicológico, físico o social y por supuesto tener influencias negativas o repercusiones negativas. Un ejemplo de esto podría ser algún muchacho que empiece con la bebida alcohólica y entonces ya esto se vuelve una conducta donde todos los fines de semana se pone a beber o todos los fines de semana se va con los amigos, deja de estudiar, etcétera, etcétera. Entonces esas son conductas que ponen en riesgo su desarrollo, tanto físico, psicológico, como tener problemas en casa, problemas en el estudio, en el trabajo, si fuese el caso, etcétera, ¿verdad? Y el siguiente pilar, que es el que contrarresta los dos anteriores, son los factores protectores. ¿Sí? Tenemos que identificar esos factores protectores, que no son más que las situaciones o conductas que reducen tanto los factores de riesgo como las conductas de riesgo. Un ejemplo de esto puede ser un factor protector, la práctica del deporte. Ser parte de esos grupos o clubes deportivos donde los alejan de los vicios, los alejan de las áreas las amistades, etcétera. Eso podría ser un ejemplo claro de un factor protector. Entonces nosotros debemos de identificar, tratar de identificar los factores de riesgo, observar si estamos frente a alguien que está con una conducta de riesgo y tratar de promover estos factores protectores. No solo puede ser la pertenencia a un grupo, puede ser un apoyo psicológico, etcétera, ¿verdad? Basado en esto, conociendo los factores que pueden volver vulnerable a nuestra población de la que estamos hablando, vamos a generar unas líneas estructurales. Estas líneas prácticamente son lineamientos que nos ayudan a nosotros que vamos a estar en contacto con los muchachos para poder llevar una relación de mejor manera, ¿sí? Y estos se enfocan en varios puntos. Por ejemplo, la participación activa. Recordemos que en esta etapa ellos comienzan a darse cuenta de sus capacidades y conforme van creciendo van a querer ellos tomar decisiones propias, dar su opinión, que su opinión sea escuchada, etcétera. A eso nos referimos como participación activa. Nosotros hacerlos partícipes de la actividad que estamos realizando para que ellos se sientan incluidos y que sientan que su opinión es importante. La otra línea sobre la cual debemos enfocarnos siempre es el reconocimiento de la multiculturalidad. Sabemos que nuestro país es multicultural y por lo tanto debemos de tratar de reconocerlo, de promoverlo, de darle un lugar importante a todos estos muchachos de diferentes tipos de culturas y no rechazarlos por X o Y razones. Enfoque de derechos, pues como seres humanos y personas, ellos tienen sus derechos igual como una persona adulta o como una persona infantil y entonces debemos de tener claro que ellos tienen sus derechos y enfocarnos principalmente en esta etapa de la vida en los derechos sexuales y reproductivos. Con esto no me refiero a que ellos tienen derecho a tener hijos si quieren o a tener relaciones sexuales porque está en su derecho, no. Los derechos sexuales me refiero a que ellos tienen el derecho a una educación sexual, ¿sí? A una educación sexual que muchas veces en nuestro país es un tabú y que entonces los padres no hablan de eso porque hay que qué vergüenza o porque no sé cómo abordarlo, etcétera, etcétera. Y muchas veces a la persona, al profesor, al entrenador o al amigo más grande es el que le toca una educación sexual. Ya que de esta forma ellos van a poder abordar todas estas situaciones de sexualidad que empiezan a descubrir. ¿Verdad? También debemos de tener una línea importante en el enfoque del género. Hace años pues se sabía claramente de... Ahí estamos. Creo que perdí la señal por un momento. Hablábamos del enfoque de género. Hace años pues había una discriminación de género entre el hombre y la mujer.
Hoy en día, pues poco a poco la mujer ha ido ganando su espacio en la sociedad, le había tocado desde siempre. Entonces, debemos de respetar eso, enfocarnos en la igualdad de género, considerando siempre las diferencias físicas que se presentan entre uno y otro. Y aquí podría enfocar yo un tema aún más importante y que está empezando a salir a flote en nuestra sociedad, que es el tema de la homosexualidad. Estamos ya en una etapa de la vida donde ya no debemos de tener un rechazo hacia la preferencia sexual y sobre todo en esta etapa de la adolescencia donde la persona aún tiene dudas, no sabe realmente qué es lo que quiere, y si ya lo ha decidido qué es lo que quiere, a veces tiene miedo de comunicarlo por el rechazo social, entre otras cosas. Entonces, debemos de tener nosotros un enfoque importante en esto del género. Por supuesto que como entrenadores o como guías de estos jóvenes, tenemos la obligación de guiarlos hacia una cultura de paz, ¿verdad? Importante esto, siempre recalcar que la violencia no resuelve nada, que también entre la cultura de paz incluye que uno tenga la tranquilidad de poder expresar sus pensamientos sin miedo a ser callado, pero también debemos de educarlos en que tenemos que ser tolerantes cuando el pensamiento de las otras personas no sea el mismo que el de nosotros, ¿verdad? Debemos educarlos también en la línea de la ética y en la ciudadanía, que ellos entiendan a qué se refiere con la ética, y ellos lo van a entender observando el ejemplo. Si nosotros actuamos de forma ética y profesional, ellos van a aprender de esa forma. Y también debemos de motivarlos e inculcarles el deseo de la ciudadanía, que ellos lleguen a ser parte productiva e importante de nuestra sociedad y unos ciudadanos responsables, ¿verdad? Los últimos dos aspectos son importantísimos para toda persona que está en contacto con adolescentes, ya que ellos tienen el derecho a la confidencialidad. Muchas veces nosotros vamos a ser que les da mucha vergüenza contárselas a cualquier otra persona, y nosotros debemos de respetar esa confidencialidad, esa confianza que ellos tienen hacia nosotros de contarnos cosas muy personales, y debemos de aprender nosotros a respetar ese su derecho. Y por supuesto el respeto a la privacidad. Esta es en la etapa donde ellos pasan más momentos a solas porque están descubriéndose a sí mismos, y nosotros debemos de respetar el derecho a la privacidad que ellos deben tener. Si nosotros seguimos todos estos lineamientos, primero se nos va a hacer mucho más fácil la interacción con la persona adolescente, y sobre todo que vamos a influir de una forma positiva en el desarrollo y en la formación de estos muchachos, para que cuando lleguen a la vida adulta puedan ser unas personas de bien, responsables, y que al mismo tiempo ellos puedan ser educadores de las nuevas generaciones que vienen. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una gran responsabilidad en el momento de tratar con este grupo especial de personas, y lo principal es tener empatía. Tenemos la gran ventaja que la mayoría ya pasó por esa etapa. Debemos de ser empáticos, entender por lo que ellos están pasando, y tratar de facilitarles ese proceso de cambio por el cual van a vivir. Eso es todo con relación al tema. ¿Tenemos alguna duda, comentario, aportación o cualquier otra cosa? Doctor, Sí. no tal vez lo que usted comentaba respecto a lo del género, ¿verdad? Como usted bien decía, pues en los últimos meses o año tal vez, se le ha dado un poco más de intervención a esta cuestión del género, ¿verdad? Eso de las LGBTI, creo yo, ¿va? Que son las personas que, o las fundaciones o las asociaciones pro derechos, ¿va? Que están incentivando, y que poco a poco pues nos han ido
a nosotros orillándonos a involucrarnos también en saber un poco más del tema, ¿verdad, doctor? Como usted mencionó, hace un par de años, pues eso era tabú, ¿verdad? Ahora, como ya que ya tenemos que ir viendo y en algún momento, pues puede tocarnos algún caso con algún adolescente, ¿verdad? Creo que es importante el tema, que el tema de género ya no solo es hombre y mujer, ¿verdad? Únicamente, mi doctor, disculpe. Exacto, gracias. Sí, de hecho, lo importante acá, primero es que sepamos que existen esos casos. A veces uno cree que estamos alejados de eso y no es así. Y lo más importante aún es que es en esta etapa donde esas personas están confundidas, ya que todavía estamos en una sociedad que cree que solo hay dos géneros, ¿verdad? Entonces ellos sienten que no pertenecen a ninguno de los dos y no está evidenciado, ni siquiera ellos saben. Entonces, muchas veces es parte importante que nosotros consideremos eso para poder identificarlos, porque a veces solo es gente que está, de pronto uno ve a un joven retraído, no le gusta juntarse con el grupo, no quiere hablar del tema, siempre está de mal humor, y que si realmente ellos están en ese conflicto de ¿qué soy? Y si hace que soy, ¿cómo se lo explico a las personas que me rodean? Y nosotros podemos identificar eso y poder ayudarles a orientarlos y de esa forma hacerles un poquito más sencillo esa transición que ellos deben pasar, ¿verdad? Por ahí vi que Nelson tenía la mano levantada, no sé si tiene alguna duda o solo se le fue el tecladazo. Nelson, ¿no hay duda, Nelson? Bueno, tal vez solo fue una tecladita ahí. Bien, entonces creo que con eso vamos a estar dando por concluido la charla del día de hoy. Si alguien todavía tiene alguna duda, la puede exteriorizar, por favor. Si todo está claro, pues vamos a dar por concluido. Como les repito, voy a subir el contenido de la siguiente semana para que lo puedan estudiar, para que puedan leer el tema, realizar su resumen y también voy a enviar el cuestionario de la plática del día de hoy. Eso lo voy a estar enviando el fin de semana para que ustedes puedan trabajarlo. Me lo hacen llegar, tiene que ser antes de la clase, ¿verdad? Por lo menos un par de horas antes de la clase para que yo los pueda tomar como válido. Si no hay ninguna otra inquietud, damos por finalizado esto. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias a ustedes por su atención y participación. Estamos en contacto, cualquier cosa. Que tengan todos buena noche. Gracias, doctor. Feliz noche.